Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a seguir un poco con lo que tenga que ver con la legalidad del trabajo. El capítulo se llama El marco legal del trabajo en la Argentina y vamos a hablar de cuáles son las leyes que regulan las distintas actividades. Primero vamos a tener en cuenta lo que ya veníamos hablando, tengamos en cuenta lo que dijimos, que el trabajo es un derecho constitucional. Acuérdense que todo lo que está en la Constitución es algo que no podemos contradecir y es algo que se debería respetar. Estaría bueno que después que terminemos de ver todo esto, reflexionen un poco a ver si de todo esto que hablamos, más la parte que falta, que seguramente será la otra semana, si realmente se cumple tal cual como lo dice la ley y cuántos problemas menos tendríamos si esta ley se cumpliese. En muchos casos, capaz que me han escuchado hablar muchas veces de esto, no sé si son tan malas las leyes, no soy abogada como para poder determinar una cosa semejante, pero sí puedo decir que muchas leyes no se cumplen y que ese es realmente uno de los grandes problemas. Por eso vamos a hablar de esta para que ustedes vean cómo no se cumple, como tendría que ser, mejor dicho. Bueno, como decíamos, los trabajadores, como hablamos, tienen sus derechos y también tienen sus obligaciones. Vos cuando entras en un trabajo vas a tener que hacer cosas, sí o sí, pero vas a tener derechos también. No todo lo que vos tenés que hacer tiene que ver con la obligación. Y también vas a tener quien te proteja de lo que tenga que ver con los abusos. También lo vamos a ir viendo principalmente con todo lo que tenga que ver con los sindicatos. El Estado lo que tiene que hacer es que mediante las leyes que vaya a hacer, es que el trabajador pueda trabajar medianamente tranquilo, en esas condiciones, buenas condiciones, en el que no sea un trabajo precario, como después también lo vamos a ir viendo, sino que estas leyes, si se cumpliesen, ese tipo de trabajo no existiría. Bien, como fuimos viendo también a lo largo de la historia, esto que estamos hablando en este momento no existía, sino que se fueron ganando con distintas luchas, con distintos procesos, en Argentina y en el mundo. Si bien nosotros ahora estamos ya parados en Argentina, en el mundo también lo que tiene que ver con derechos sociales se fueron ganando con distintas revoluciones. Pasemos a la Argentina. Si tenemos que hablar, la fuente principal del derecho en la Argentina es la ley 20.744, que es la ley de contrato de trabajo, que después vamos a ir viéndola de a poco a ver cómo la podemos desglosar. Después ustedes van a tener, que hay algo que yo quiero que lo entiendan mejor porque el libro está medio confuso, como una fuente del trabajo, lo que tienen que ver con los estatutos profesionales. ¿Qué son los estatutos profesionales? Son conjuntos de normas que regulan una profesión. El ejemplo más común para poder contarles acá sería el estatuto docente. Ese estatuto también nos va a marcar una serie de derechos, también y una serie de obligaciones que debemos cumplir los docentes. Ese estatuto es de creación estatal. Ahí sí la crea el Estado. Ahí está lo que yo les decía. El Estado tiene que hacer eso para garantizarme a mí diferentes cosas. ¿Bien? Es decir, que esa creación que va a hacer el Estado puede ser a través de una ley, un decreto, una resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que en el libro para mí está confuso es también los convenios colectivos de trabajo. Si ustedes lo leen en el libro, me parece que también les dice exactamente lo mismo, conjunto de normas que regulan una actividad. Acá el punto clave de esta es que en el convenio colectivo de trabajo van a estar las dos partes que dice la ley, que son los famosos sujetos del trabajo, que son el empleado y el empleador. Acá nos vamos a tener que poner de acuerdo estas dos partes, empleado y empleador, para hacer un convenio y que ese convenio sea beneficioso para ambas partes. Bien, eso también va a formar parte de lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Otra cosa van a ser los laudos. ¿Qué es los laudos? Es un arbitraje. ¿Qué significa esto? Que cuando estas dos partes que venimos hablando no se ponen de acuerdo, no hay forma de que nos pongamos de acuerdo, bueno, va a venir un árbitro. El que hace el arbitraje, el árbitro, el que va a decidir quién tiene razón,
A eso se le va a llamar laudo. ¿Quién va a ser de árbitro? Puede ser cualquiera. Muchas veces cuando no es el Estado el que está involucrado en el problema, el Ministerio de Trabajo es uno de los principales referentes a la hora de un laudo. Y lo que va a fallar el laudo, lo que se falle, no se puede revocar. Es decir, si el laudo dice que el empleado tiene razón, el empleado tiene razón. Si el laudo dice que el empleador tiene razón, el empleador tiene razón. ¿Bien? Otra fuente, obviamente, va a ser la Constitución Nacional. La Constitución Nacional y, obviamente, artículos específicos. Dos que nosotros vimos muy bien, que son el artículo 14 y el artículo 14 bis. En el artículo 14, recuerden que están los derechos civiles, y en el artículo 14 bis tenemos todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, la base de lo que tiene que ver con lo que estamos hablando en este momento. También el artículo 75, que me gustaría que lo lean para que entiendan más o menos de qué se trata. Y otra cosa que está dentro de esa Constitución reformada que nosotros tenemos son los tratados internacionales. Recuerden que la Constitución argentina, la reforma de 1994, va a adoptar tratados que se hicieron en distintas partes del mundo, pero que nosotros le vamos a dar rango constitucional. Por lo tanto, pasan a ser más importantes que cualquier otra ley. Hay varios de ellos que ustedes tienen ahí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eso se va a tomar para el trabajo, sobre todo para lo que no tenga que ver con los abusos, con el trabajo infantil, con el trabajo precarizado, con un trabajo forzoso. Está todo dentro de lo que tiene que ver con la Declaración de los Derechos Humanos. Tiene que ver con una cuestión de igualdad. Eso es lo que nos daría ese tratado. Y esa es la idea de estas fuentes del trabajo de la que estamos hablando. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que eso tiene que ver con algo que está muy en boga hoy, que hablamos continuamente, que es la igualdad de género. Igualdad de género y de derechos sociales. Es decir, sea del género que sea, no le tiene que importar a nadie para darte un trabajo. El género no tiene nada que ver con una elección de personal. ¿Ok? Bien. Como ya les digo, cuando hablamos de los sujetos de trabajo, hablamos de empleado y empleador. El empleado vendría a ser lo que nosotros le decimos el que pone la fuerza de trabajo, el que va a hacer las cosas. Y el empleador es el patrón, el jefe, el que nos va a distinguir, el que nos va a mandar. Ahora, hay que aclarar que puede ser lo que se llama, cuando hablamos de empleador, una persona física, es decir, Juan Pérez es mi empleador, es decir, esa persona a la cual yo conozco, o puede ser una persona jurídica, Coca-Cola. ¿Cuál es mi jefe? Coca-Cola es mi jefe, pero seguramente a mí las órdenes me las va a dar, ¿quién? Mi director. Estamos hablando de una empresa muy grande donde los organigramas de trabajo son muy importantes, entonces el empleador siempre es el dueño, aunque a lo mejor las directivas me los dé alguien que también acata órdenes y que también es un empleado. ¿Bien? Entonces la idea de esos dos sujetos de trabajo, empleado y empleador, no nos importa en qué rango, ¿sí? Yo puedo ser un empleado de alto rango o un empleado común, o sea, no importa el rango. Pero la idea del empleado es distinta, que separarlo muy bien de lo que tiene que ver con el empleador. ¿Sí? Sigamos. La ley le va a dar al empleador, obviamente, también derechos, porque si no sería todos los derechos son para el empleado, y no es así. El empleador también tiene derechos. Uno de los derechos más importantes, que ustedes lo tienen en el libro, que lo vi hoy, acá estaba, página 47, va a ser la facultad de control. ¿Qué significa facultad de control? Que el empleador puede controlar a su empleado. ¿En qué lo puede controlar? Tampoco le puede controlar la vida, pero sí puede comprobar que llegue horario, sí lo puede controlar en cómo utiliza las herramientas de trabajo, no importa si es una fábrica o una oficina o lo que sea, y obviamente va a controlar su forma de trabajo, entre otras cosas. Eso sería la facultad de control que tiene un empleador. Otra es la de reglamentar la actividad.
El empleador va a decir las cosas se hacen así, 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 así y así. Y eso está bueno, porque se establece un reglamento, y ese reglamento, la verdad que no estamos, ustedes van a ver que después les dice el libro que es obligación que esté, no en todos lados está impreso y que se pueda saber, pero está bueno saber cuáles son las normas para el empleado, saber qué normas seguir y no tener problemas con mi empleador. Sí, el empleador tiene facultad para modificar las formas y las modalidades de trabajo. ¿Qué significa que yo te puedo cambiar? Yo puedo cambiarte la forma de trabajo, pero no puedo violar para absolutamente nada tu derecho. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo dos supermercados. Uno está acá y el otro está enfrente, ¿sí? Yo le digo a mi empleado que puede ir enfrente y volver. Sí, tendríamos que verlo, pero no es tan loco que pueda llegar a pasar. Ahora, yo tengo un supermercado acá y el otro supermercado lo tengo en Ushuaia. No le puedo decir, che, hoy te tengo que ir a trabajar allá, porque estoy violando el derecho del trabajador. El derecho al cual yo le di el trabajo para que trabaje en el supermercado Pepito, ¿sí? El supermercado Pepito, si yo no aclaré la sucursal, sonamos, pero yo nunca, jamás puedo mandarlo a un lugar donde tenga que trasladarlo, sacando que el traslado sea masivo con su familia porque le convenga o quiera el empleado, pero no por algo arbitrario del empleador. Eso no se puede hacer. Y después, obviamente, la última que ustedes van a ver, que era la facultad disciplinaria. La facultad disciplinaria es, obviamente, lógico. Se tiene que mantener una disciplina dentro del horario de trabajo. Es decir, si no se cumple con las normas y encima todo indisciplinado, me peleo a trompadas con un compañero o con mi jefe, y lo más probable es que tenga consecuencias. Estas facultades que ustedes ven, si ustedes la quieren cambiar como facultades y pónganle derechos del empleador, vendría a ser más o menos lo mismo. No varía demasiado. Yo se los dije de esa manera para que ustedes vean que en el libro está de esa manera, pero es exactamente lo mismo. Es el derecho que tiene el empleador a controlar, a reglamentar, a modificar normas según el acuerdo. Piensen en la pandemia. Empleadores tuvieron que modificar normas obligados por la pandemia y bueno, hubo cosas que las tuvieron que hacer. Antes vos a lo mejor tenías que ir con un uniforme típico, entonces el reglamento, lo que me habían reglamentado es que yo a trabajar es que tenía que ir con uniforme. Obviamente que en esa reglamentación no hablaban que tenía que usar barbijo o máscara de acetato, y hoy sí. Entonces, ¿el empleador me puede modificar eso? Y sí, por supuesto que me lo puede modificar, pero no está violando un derecho del empleado. A ese punto hablo de la modificación. Y por supuesto la sanción disciplinaria. Como toda ley, ustedes van a ver, como toda ley, todas las leyes tienen principios. Es decir, hay cosas que son irrenunciables. Ustedes lo tienen en el libro como principios, generales del derecho del trabajo. El primero y el más fácil, ustedes van a ver nombres medio complicados, háganla corta y fácil, es el principio protector. ¿Qué es el principio protector? Siempre se toma como que entre el empleado y el empleador no es pareja la cosa. El empleador siempre está un paso más abajo. Entonces la ley lo va siempre a tratar de ayudar para que ese poder se equilibre. Eso es lo que hace ese principio protector de la ley. Si quieren, proteger al empleado. Ustedes van a ver 2 o 3 que tienen acá para que los entiendan mejor. El principio de irrenunciabilidad, es decir, no podés renunciar a una ley. Aquello que viole la legislación que yo estoy diciendo, de las que estamos hablando en este momento, hace que el contrato de trabajo se caiga. Es irrenunciable la violación a una ley. La ley está, yo no puedo violarla y obviamente renunciar a esa ley. No quiero ese derecho, no existe. No, esa obligación no me toca. No, tampoco, es una ley. La ley hay que cumplirla. Principio de continuidad de la relación de trabajo.
Es decir, miren este caso, que esto yo lo leí acá para que ustedes lo tengan en cuenta también para pensarlo en pandemia. Si nosotros nos ponemos a pensar, este sería el principio irrenunciable para que a mí no me puedan echar. Porque vamos a ser realistas, esto que pasó, pasó y nos pasó a todos. Y lo que me está diciendo este principio es que nos mantiene la continuidad de trabajo frente a distintas contingencias. La pandemia sería una de ellas. Por eso les digo que después vamos a ver cuál de todo esto se cumple y cuál de todo esto no se cumple. El principio de razonabilidad, obviamente todo lo que esté en la ley tiene que ser algo razonable. Es decir, yo no puedo poner en una ley algo ridículo, porque no puedo decir la palabra en un video que no sé quién va a mirar, pero todo tiene que ser razonable. Yo no puedo poner cualquier cosa en una ley. Entonces, eso, el principio de razonabilidad tiene que ver con lo mismo como lo que ustedes van a ver el último, que es el principio de buena fe. ¿Qué significa? Es que, bueno, se hace porque, bueno, tiene que haber confianza entre las partes. Es decir, se supone que yo no voy a tratar de perjudicar ni al empleado ni de perjudicar al empleador. Siempre ese principio de buena fe tiene que primar. Esto vendría a ser todo lo que tiene que ver con el marco legal de lo que nos movemos acá en la Argentina. La base, siempre tengan en cuenta que es la 20744, que es la ley de contrato de trabajo. Las distintas fuentes les van a ir mostrando cuáles son las bases. Les dije también algo que es muy importante, que tiene que ver con los derechos del empleador, y también hablamos de los principios de la ley. La semana que viene vamos a hablar de lo otro, de lo que sigue, los principios del empleado. Y ahí es donde creo que más vamos a darnos cuenta de las cosas que faltan cumplir con esta ley. Les mando un beso a todos, suerte, ojalá nos podamos ver antes de fin de año. Un beso.